Bien, continuamos con nuestra clase de libros proféticos en este estudio panorámico e introductorio que hemos estado haciendo de cada uno de los profetas. Y hoy toca el turno del profeta Jeremías, un profeta bastante importante, un profeta también bastante largo en cuanto al contenido de su libro, uno de los denominados profetas mayores. Y un título que yo le podría dar a este profeta, porque me parece que es un mensaje bastante importante de este libro, es que ahí Jeremías va a presentar a Dios como un Dios que convierte a las personas, un Dios que convierte por amor y un Dios que va a dar un nuevo corazón a aquellos que creen en Él. Esa es parte importante del mensaje de Jeremías. Hablando un poco de el tiempo que Jeremías ejerce su ministerio, podemos decir que es del 627 hasta el 586, aunque esta última fecha debe ser revisada, debe ser un poco, digamos, trasladada un poco como hasta el 566. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Entonces, realmente Jeremías debería haber ejercido su ministerio del 627 al 566, pero vamos a decir por qué dejamos la fecha del 586 más adelante en este mismo video. Hablando un poco de Jeremías, tenemos que darnos cuenta acerca de que en el libro de Jeremías la mayor parte de sus profecías no están ordenadas de una manera cronológica, sino de una manera más bien temática. Jeremías va a hacer esto, va a acomodar sus mensajes de una manera temática más que cronológica. No es exclusivo de Jeremías este arreglo, hay otros profetas que también lo van a hacer, pero en Jeremías es bastante notorio este arreglo temático en sus profecías. Entonces, si leemos Jeremías, no pensemos, por favor, que el capítulo 20 sucede después del capítulo 1, por ejemplo, simplemente por dar un ejemplo. Tiene que ver más bien con un arreglo temático, entonces, el contenido del libro de Jeremías. Bien, acerca de la fecha, lo que hemos estado platicando desde el inicio de este libro, en Jeremías 1, del 1 al 3, ahí básicamente se nos dice cuándo ocurrió la actividad profética de este Jeremías. Fíjense bien lo que dice este pasaje. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez, y aquí viene la fecha, durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Entonces, básicamente el libro nos está diciendo en pocas palabras que Jeremías ejerció su ministerio desde el año 13 del reinado de Josías hasta el año 11 del reinado de Sedequías, ¿verdad? Así puede ser leída la introducción, así podemos pensar que Jeremías solamente tuvo su ministerio durante esos dos periodos de tiempo, del 627 hasta el 586. Pero el asunto está que a partir del capítulo 40, esos capítulos de Jeremías deben ser situados un poco más allá del año 586. ¿Por qué? Porque en el año 586 el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Y entonces Jeremías va a estar hablando en el capítulo 40 a los exiliados, a aquellos que han sido llevados cautivos. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 40. El Señor le dio a Jeremías un mensaje después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá. Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos, la cautividad de Babilonia, ¿verdad? Y de Judá, que estaban siendo desterrados a Babilonia. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios te trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que lo haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Ahora voy a quitarte estas cadenas y dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, puedes quedarte aquí. Toda la tierra está ante ti, puedes irte a donde quieras. Si decides quedarte, regresa a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Él fue nombrado gobernador de Judá por el rey de Babilonia. Quédate ahí con la gente que él gobierna, por eso depende de ti, puedes irte a donde quieras. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, le dio a Jeremías algo de comida y dinero y lo dejó ir. Entonces Jeremías regresó a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Entonces, según este pasaje, después del 586, cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, este capitán deja a Jeremías libre y le da la opción de irse con él a Babilonia y tratarlo bien, o que se regrese a su tierra, a la tierra de Judá. Y Jeremías escoge lo segundo. Jeremías escoge estar con esos
pocos que quedaron en el reino del sur, él prefiere estar con su gente. Luego nos vamos a dar cuenta que esos pocos se van a ir cautivos a Egipto y Jeremías va a ir con ellos hasta Egipto. Entonces, la actividad del profeta Jeremías no termina en el 586, sino que se extiende un poco más allá, probablemente hasta el 566. Y en Jeremías capítulo 52 nos damos cuenta que ya quien está hablando en ese capítulo 52 no es Jeremías. Digamos, este capítulo 52 es una adición al libro de Jeremías para presentar que el mensaje que había dado Jeremías realmente se ha cumplido. Entonces, el capítulo 52, el último capítulo del libro de Jeremías, no pertenece digamos, a los mensajes, a las profecías que estaba dando Jeremías, sino que fue un añadido posterior para que la gente que lo estamos leyendo, en este caso ahora nosotros, nos demos cuenta que las palabras que había profetizado Jeremías realmente se han cumplido. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de ese capítulo 52. Acomodando a Jeremías, como hemos venido haciéndolo en nuestra línea cronológica, vamos a encontrar a Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, y aquí está el periodo de Jeremías, ¿verdad? Un ministerio, algo, por decirlo de alguna manera, de bastante tiempo, ejerciendo su ministerio Jeremías. A Jeremías le va a tocar ver la caída de Asiria por parte del imperio babilónico, pero también le va a tocar ver que ese imperio babilónico se va a venir a llevar a su pueblo, a Judá, al destierro. Acerca de Jeremías como autor, su nombre significa Jehová establece, es lo que más probablemente significa el nombre de Jeremías. Y probablemente es este nombre en referencia al nuevo pacto, es un nuevo pacto que ya va a vislumbrar Jeremías, que es necesario, ¿verdad? Que el antiguo pacto no puede limpiar al hombre de sus pecados, no lo puede hacer adorar a Dios de una manera natural. Y Jeremías se está dando cuenta que hace falta este nuevo pacto, este nuevo corazón en el ser humano, un corazón que realmente quiera y ame a Dios y quiera adorarlo solamente a Él. Van a ser, según nos narra ahí los primeros versículos de su libro, van a ser en Anatot, una ciudad al norte de Jerusalén. Esta ciudad va a pertenecer a la tribu de Benjamín. Es importante esto, es importante que nos demos cuenta que Jeremías culturalmente proviene de la tribu de Benjamín, porque precisamente de la tribu de la que viene Jeremías va a condicionar un poco su mensaje, condicionar en el sentido de que va a utilizar figuras que alguien de su tribu hubiera entendido fácilmente y alguien más de las tribus del norte lo van a entender. Y ahorita les voy a explicar por qué esta situación de que Jeremías va a utilizar más las costumbres o las tradiciones de las tribus del norte que de las tribus del sur. Bien, si situamos a Anatot ahí en el mapa que les he venido presentando, ahí lo vemos en el puntito rojo, ¿verdad? Ahí al norte de Jerusalén, precisamente en la tribu de Benjamín. Ahora bien, vivía en una pequeña aldea, Jeremías, y su predicación de Jeremías refleja muchas de esas vivencias que él tuvo, probablemente en su infancia, en su juventud. Todo eso se ve reflejado ahí en sus predicaciones. En su pequeña viña, él ve danzas al son de los tambores, ve ceremonias de bodas, ve jardines bien regados, ve cómo florece el almendro, ve la presencia de animales domésticos, ve el instinto de las aves que reconocen los tiempos y las migraciones de las aves, ve a la camella en celo, la abundancia del trigo, la abundancia del vino y del aceite, y el pasaje donde Jeremías ve lo seco y lo desierto, lo severo del desierto, es algo que él podía ver porque Jeremías, en la aldea que él vive, está situado en la frontera, precisamente entre lo que es cultivable y entre lo que es el desierto. Entonces ahí en la aldea en la que vive Jeremías, él puede ver el desierto a lo lejos, pero también puede ver que del otro lado está el valle, donde hay abundancia, donde se puede sembrar. Entonces todo este tipo de elementos que Jeremías vive en su aldea, ahí en Anatot, los va a meter en su predicación. Así que cuando Jeremías, fíjense cómo sus vivencias tienen o condicionan un poco su mensaje. Cuando Jeremías va a hablar acerca del día de Jehová o el día de Yahvé, cuando quiere describirlo de una manera gráfica, no lo hace en términos apocalípticos como lo haría Ezequiel o como lo harían otros profetas, más bien lo hace utilizando figuras de su vida diaria, de lo que él vivía ahí en Anatot. Y aquí está un versículo ahí del día de Jehová en el capítulo 25:10 de Jeremías. Fíjense, dice: quitaré la risa de ustedes y las canciones alegres. Es como si él estuviera recordando esas fiestas que hacían en las aldeas en la que él vivía, ¿verdad?
No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias, las piedras de molino se callarán y las luces de las casas se apagarán. Se dan cuenta cómo el asunto de esta villa en la que vivía Jeremías está imbuido en su mensaje. Acerca también de Jeremías, lo que les mencionaba, como él pertenece a la tribu de Benjamín siente más apego a las tradiciones de las tribus del norte, aunque ya desaparecieron para esta época, pero finalmente su historia, todo su bagaje cultural va a estar apegado más a las tribus del norte que a las tribus del sur. En este caso, por ejemplo, Jeremías en su mensaje va a hablar de tradiciones muy conocidas por los profetas del norte, pero muy poco usadas por los profetas del sur. Por ejemplo, Jeremías nos va a hablar de Raquel y de Efraín, la tribu esta grande del reino del norte. Va a hablar del santuario que se construyó en Silo, el santuario que estaba ahí donde estaba el tabernáculo del Señor, ahí en el reino del norte, antes de que finalmente se construyera el templo en Jerusalén. Le va a conceder mucha importancia al Éxodo. De hecho, hay unos capítulos ahí que se deben de leer como un anti-Éxodo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Le va a conceder mucha importancia a la marcha del pueblo israelita en el desierto y cuando ellos entran en la tierra prometida. Y mensajes que esperaríamos escuchar de profetas de las tribus del sur no aparecen en Jeremías. Por ejemplo, los profetas de la tribu del sur basaban la esperanza de su pueblo, ya lo hemos mencionado en otros dos videos, ¿verdad? Basaban las esperanzas en por lo menos dos cosas. Una es en la ascendencia davídica del rey que está sentado en el trono, y la otra tiene que ver con la elección divina de Jerusalén. Y estos dos temas muy importantes para los profetas del sur, Jeremías no los va a utilizar, aunque es un profeta en el reino del sur. Pero no los va a utilizar porque toda la historia que él ha conocido, toda la afinidad con la que Jeremías se siente atraído, es con las tradiciones del reino del norte. Entonces es algo que vemos en el mensaje de Jeremías. Otra cuestión, como les digo, que se afina o que se alinea, más bien que se alinea con los profetas del norte, nos vamos a dar cuenta que Jeremías se va a alinear con el profeta Oseas, un profeta del reino del norte, hasta el punto de que a Oseas, no a Jeremías, a Oseas se le ha llamado el Jeremías del norte, porque estos dos profetas son muy parecidos en su mensaje, muy parecidos en lo que ellos ven. Aquí es claro que Jeremías se ha dejado influenciar por Oseas, pues Oseas fue antes que Jeremías, y los dos comparten un temperamento similar y también predicaciones, mensajes muy similares. Ambos amaban profundamente a su pueblo y sin embargo se veían obligados por Dios a proferir juicios terribles contra ellos, pues por su pecado. Ambos también vivían circunstancias familiares difíciles que los obligaban a profundizar en la teología. Por ejemplo, Oseas utiliza este asunto de su esposa, la que le fue infiel, para darse cuenta cómo el pueblo es infiel con Dios, y Jeremías va a atravesar por algo similar, va a interpretar todas sus circunstancias que él está viviendo familiarmente, en su vida personal, para ver cómo es que también el pueblo hace lo mismo con Dios, como le está sucediendo con él. Si pudiéramos resumir en una sola palabra el mensaje, como les he comentado desde el principio, sería con la palabra conversión, porque Jeremías, siguiendo a Oseas en este aspecto, va a concebir el asunto de la relación de Dios con su pueblo como un pacto que se ha realizado como un pacto matrimonial. Por eso es que el pueblo debe regresar a Dios, convertirse y volver. Ha emprendido un mal camino y debe cambiar ese camino. Eso es lo que significa la conversión, ¿verdad? Dar la vuelta, dar el giro a ese camino malo que lleva el pueblo, y debe seguir ahora sí el camino que le lleva a Dios. Las profecías que da Jeremías, según nos relata en su libro, fueron recogidas por su secretario, Baruch, así se le menciona ahí en el libro. Hace referencia a Jeremías en numerosas ocasiones en un lenguaje que implica su paternidad literaria. O sea, aunque Baruch es el que escribe, finalmente sabemos que son las palabras de Jeremías. Más adelante otro profeta, Daniel, va a mencionar que Jeremías es el autor de los pasajes en los que se hablan de estos 70 años que tenía que sufrir el pueblo en el exilio. Entonces nos damos cuenta que también a Jeremías Daniel lo va a mencionar como un profeta verdadero y como el autor de estas profecías. Tal como lo observa Baruch,
las palabras propias de Jeremías van a terminar en el 51-64. Y es lo que les comentaba, el capítulo 52 es un añadido posterior a este libro. Ahí dice en el último versículo del capítulo 51, hasta aquí terminan los mensajes de Jeremías. Y luego viene el capítulo 52, que es una historia, un relato ahí histórico más bien, sobre cómo es que estas profecías se cumplen. Les digo, como para darle autenticidad al mensaje de este profeta. El capítulo 52 puede, pues no tanto que pueda, más bien es un añadido, pero no sabemos quién lo añadió, probablemente algún discípulo de Jeremías, probablemente el editor final de este libro, y nos damos cuenta que este libro, este capítulo 52 es prácticamente una repetición de Segunda de Reyes 24, desde el 18 hasta el 25-30. Es prácticamente, si ustedes leen estos dos pasajes, se van a dar cuenta que es prácticamente una copia calcada el uno del otro. Entonces es muy probable que este capítulo, que ya existía, este pasaje que existía en Reyes, se le añade al profeta Jeremías, como les decía, pues para darle autenticidad al mensaje de Jeremías. De la vida personal de Jeremías sabemos bastante de Jeremías. Tuvo muy pocos amigos y muchos enemigos, un profeta con un carácter bastante endeble, en cierta manera, podemos decirlo, muy sensible. Inclusive algunos lo llaman como el profeta llorón, ¿verdad? Porque siente un dolor muy fuerte por su pueblo, tanto por el pecado como por el castigo que está sobre ellos. Y vamos a encontrar muchas de sus lamentaciones, precisamente ahí en el libro de Lamentaciones, en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento menciona otros 8 Jeremías, incluyendo a 2 mencionados en este libro, entonces es un nombre bastante común, el nombre de Jeremías. Hablando un poco acerca del llamamiento de este profeta, se nos dice ahí en el versículo 9 que Jehová extendió su mano y tocó mi boca, es lo que dice Jeremías. Y aquí es cuando Dios le da la autoridad a Jeremías para que hable en representación de él. Si nos damos cuenta, no ha sido el único profeta que ha sido llamado de esta manera. Por ejemplo, a Isaías, si ustedes recuerdan, Isaías fue tocado con un carbón encendido en sus labios, que lo purificaba, que lo hacía puro para ahora sí presentar el mensaje. Ezequiel, un profeta más adelante, él va a tener la sensación de que se come un rollo escrito que le va a saber amargo. Entonces aquí en el llamamiento, cuando a Jeremías ve que Jehová toca su boca, y él entiende que a partir de ese momento puede continuar o puede más bien dar el mensaje de parte de Dios. En el versículo 10, cuando Dios le dice a Jeremías el poder de la palabra que va a tener, le dice, te voy a dar palabra con la que vas a destruir, desarraigar, derribar, destruir, derrocar, pero también palabra de creación, de reedificar y de plantar. Entonces la misión de Jeremías, con sus palabras, iba a ejercer un doble sentido. Por un lado, profetizar la destrucción del reino de Judá con sus instituciones, destrucción, palabra de destrucción, pero también iba a anunciar la restauración del nuevo Israel con una nueva alianza. Mientras que a Isaías se le aparece Jehová sentado en su trono y a Ezequiel se le presenta una grandiosa visión llena de solemnidad, a Jeremías se le habla de una manera sencilla. Probablemente Jeremías está ahí en su aldea, ahí en Anatot, y nos damos cuenta un poco del temperamento religioso de Jeremías, porque cuando Jeremías ve al Señor, él no se turba como Isaías, él no tiene miedo de Dios, porque bueno, seguramente Jeremías tenía bastante contacto con lo religioso, porque era hijo de sacerdotes, como va a mencionar ahí sus primeros pasajes. Entonces, Jeremías en cierta manera está acostumbrado a lo divino, está acostumbrado a lo santo. Y cuando se le presenta a Dios no tiene temor, no tiene miedo. Sin embargo, si en su interior, cuando Dios le pide el mensaje, que dé el mensaje, ahora sí manifiesta algo de miedo. O sea, no tiene miedo cuando Dios se le presenta, pero sí tiene miedo de cumplir la misión de Dios. Él dice ahí, ¿verdad? Oh Señor soberano, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y aquí en este aspecto, mientras que Isaías tiene miedo de la presencia de Dios, cuando Dios se le presenta, cuando Dios dice, bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías rápido, ¿verdad? Salta, digamos, y dice, envíame a mí, ¿verdad? Denme aquí, envíame a mí. Jeremías es al contrario. Jeremías no tiene miedo de cuando ve la presencia de Dios, pero cuando Dios lo envía a la misión, entonces Jeremías ahí sí saca su carácter tímido y le dice, no puedo, ¿verdad?
soy muy joven, pero Dios le dice, ¿verdad?, que no hay problema, que Él va a estar siempre con él y que Él va a hablar por él, simplemente porque el Señor le está mandando a que vaya a llevar su mensaje. La vida de Jeremías comprende dos periodos muy distintos, y aquí vamos a hablar un poco del trasfondo histórico. Y estos dos periodos distintos quedan enmarcados por el año 609, que es el año en el que muere el rey Josías. Si recordamos un poco, este rey Josías fue el rey bueno, el rey que hizo la reforma, el rey que comenzó a gobernar a los 8 años de edad, que primero estaba gobernando un consejo, porque él era un menor de edad, pero cuando Josías toma las riendas del reino, se da cuenta de que necesitaban una gran reforma. Ya habíamos dicho que el profeta Sofonías tuvo que ver mucho en esta reforma. Entonces Josías es este rey que comienza la reforma en el reino del sur. Antes de este año, del año 609, antes de la muerte de Josías, parece que el reino del sur va por muy buen camino. Políticamente son independientes, en lo económico están prosperando, y aparte en lo religioso hay una reforma que los está llevando todos otra vez al culto a Dios. Pero después de la muerte de Josías, del año 609, y Judá, el reino del sur, viene en un rápido declive, una rápida decadencia. Hay reyes que empiezan a hacer alianzas con Egipto, hay reyes que empiezan a hacer alianzas con Asiria, hay reyes que empiezan a hacer inclusive alianza o que quieren hacer alianzas con Babilonia. Internamente hay mucha lucha en el reino del sur. Otra vez la religiosidad a otros dioses vuelve a su apogeo, vuelve a tomar fuerza, fortaleza. El pueblo comienza a hacer otra vez maldades, a ser injustos, a no cuidar de los pobres, no cuidar de las viudas, a mentir, a robar, a engañar. Y finalmente el pueblo va a caer en manos de Babilonia en el 586, cuando cae Jerusalén. Entonces a Jeremías, digamos, le tocan estas dos épocas, una época en cierta manera de prosperidad antes de la muerte de Josías, pero también le toca ya después de la muerte de Josías todo este mal o esto que va a ocurrir sobre el reino del sur. Voy a presentarles un cuadro en el cual nos vamos a dar cuenta al final del imperio o del reino del sur como una turbulencia, un cambio de reyes, uno tras otro. El papá de Josías fue Amón, que gobernó del 642 al 640. Luego Josías va a gobernar del 640 al 609. Después de la muerte de Josías, va a haber 3 hijos de él que van a gobernar, pero en diferentes periodos. El primero de ellos, o el que hereda el trono de Josías, va a ser Joacás, pero solamente va a permanecer en el trono durante 3 meses. Después de Joacás va a venir Joaquín, o Joacim, otro de los hijos de Josías, y va a gobernar del 609 hasta el 597. Después de Joacim, ahora sí va a venir Joaquín, en el 597, que va a ser hijo de Joaquín, y él va a gobernar solamente también por 3 meses. Después de Joaquín va a venir Sedequías, que es otro de los hijos de Josías, un tío de Joaquín, y va a gobernar del 597 al 586, que es cuando cae el reino del sur en manos de Babilonia. Hablando un poco de este periodo histórico, nos damos cuenta que el imperio asirio, que era el imperio poderoso, el imperio que se llevó cautivo al reino del sur, en este periodo ya empieza a entrar en decadencia. Y finalmente en el 612 Babilonia lo va a invadir, lo va a hacer parte de su imperio. Finalmente va a desaparecer el imperio asirio y el nuevo imperio poderoso que se ha levantado va a ser Babilonia. Egipto, durante este periodo que Asiria está débil, que no puede mantener su hegemonía militar, Egipto intenta entrar en la lucha por la supremacía, pero sus esfuerzos resultan en vano, y aquí entran en juego muchos de los reyes del sur. Algunos empiezan a hacer alianzas con Egipto, otros se dan cuenta que Babilonia viene muy fuerte, entonces empiezan a hacer alianzas con Babilonia, otros se dan cuenta de Asiria y piensan ayudarle a Asiria. Entonces Egipto y Asiria intentan levantarse, digamos, o resurgir como potencias, pero Babilonia no va a permitirlo. Los dos van a caer en manos del imperio babilónico. Más adelante, el imperio persa va a empezar a tomar fuerza y va a conquistar a Babilonia para el 539. Judá, el reino del sur, va a tratar de sobrevivir a estas luchas entre los grandes imperios, haciendo alianzas, como les he comentado, con diferentes pueblos, pero finalmente van a caer ellos en manos de los babilonios y van a ser llevados al exilio. Nos tenemos que dar cuenta que en la Biblia no se nos relatan todos estos eventos históricos, porque
en la Biblia se nos va a presentar la historia del pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, y solamente le importan algunos aspectos religiosos. Entonces, si queremos encontrar más acerca de esta época, acerca de lo que estaba sucediendo a nivel político en el lugar, en la región, podemos buscar en otros libros de historia y leer acerca de historia universal para conocer un poco de estas historias. Bien, ¿a quién está escrito este libro de Jeremías? Está escrito al reino del sur, sus primeras profecías, pero dijimos que a partir del capítulo 40, Jeremías va a empezarle a hablar a los exiliados. Entonces, la mayor parte de la profecía es con el reino del sur, a los de Judá, y la siguiente parte de la profecía tiene que ver con los exiliados que están en Babilonia, los exiliados que se quedan en Judá, y los exiliados que se van a Egipto también. Hay unos 5 propósitos que podemos sacar de este libro de Jeremías. Uno de ellos es que proclama que Dios ha creado todo y que todo lo controla. Otro de los propósitos es mostrar la gravedad del pecado de Judá, y este pecado demandaba el castigo divino. Pero también Jeremías se va a dar cuenta, y esto va a ser muy importante en Jeremías, él se va a dar cuenta que la solución para el pecado se encuentra en que Dios nos dé un nuevo corazón. Esa es la solución. La solución no es seguir los 10 mandamientos al pie de la letra, porque nadie puede hacerlo. Ninguno de nosotros lo desea de una manera natural. La única manera en que podemos desear obedecer a Dios es que Dios nos dé un nuevo corazón. Y esto lo va a vislumbrar Jeremías y se va a dar cuenta. Y por eso en su predicación él lo va a incluir. También Jeremías, al igual que muchos de los profetas, va a predecir la renovación del reinado davídico por parte del Mesías que va a venir, que salvaría a Israel de sus pecados. También va a mencionarnos que el Mesías un día va a establecer su reinado, y en este reinado ya no va a existir el pecado y la muerte. Entonces seguramente Jeremías aquí está apuntando a la segunda venida de Cristo, a la segunda venida de este Mesías. Algunos rasgos singulares de este profeta: fue el único profeta al que se le prohibió orar por su nación. Dios le prohíbe a Jeremías que ore por ellos, dice: no ores, porque ya el juicio es inminente, ¿verdad? Necesitan ser castigados. Fue también un profeta que dio o es un testigo ocular de la caída de Jerusalén. También Jeremías va a contener las más extensas y detalladas profecías acerca de Babilonia. La menciona 164 veces. Apocalipsis, luego el Apocalipsis de Juan, va a darle el nombre a Babilonia, a la ciudad del anticristo. Los que ya vieron el video de El Día del Señor nos vamos a dar cuenta de cómo realmente el nombre de Babilonia se va a aplicar a cada nación que es orgullosa y que quiere llegar a estar al nivel de Dios y de decidir, ¿verdad?, por su propia voluntad qué es el bien y qué es el mal. Jeremías va a hablar de otro profeta, Miqueas, por su nombre. Jeremías va a mencionar que Miqueas fue un profeta, y también Jeremías mismo va a ser mencionado por Daniel. Hay una similitud entre Jeremías y Moisés muy importante. Aunque primero que nada nos damos cuenta que a Moisés sí se le permite interceder por su pueblo, y a Jeremías no se le permite esta intercesión. Moisés saca del pueblo de Egipto, él fue el mediador de este viejo pacto, de la alianza, y fue considerado como un profeta, Moisés. En cambio, Jeremías va a ser llevado cautivo a Egipto. Moisés lo saca y Jeremías va con ellos a Egipto. Pero también a Jeremías se le va a dar un nuevo pacto, ¿verdad? A él se le atribuye la predicación de este nuevo pacto, esta nueva alianza, y por eso es considerado un profeta como Moisés. De hecho, los capítulos del 36 al 45, les mencionaba un poco, estos capítulos deben ser leídos como un antiéxodo, porque se va a dar una secuencia que es lo contrario a lo que ocurre en el libro de Éxodo, cuando el pueblo sale del imperio egipcio. Por ejemplo, lo primero que sucede en esos capítulos, en el capítulo 36 y 37, el templo es destruida la ciudad de Jerusalén, es destruida la dinastía de David, y abandonan la tierra, esa tierra prometida a la que habían entrado después de estar en Egipto. Luego van rumbo a Belén, ahí tienen un alto, y ahí tienen que detenerse ellos, y ahí ellos desobedecen a Dios. Si nos vamos al Éxodo, ellos salen de Egipto y son detenidos ahí en el Mar Rojo, y ahí ellos tienen que mostrar obediencia y avanzar por el Mar Rojo para continuar el camino a la tierra prometida. Finalmente, siguiendo con Jeremías, ellos llegan a este Egipto, de donde antes ellos habían salido, y ahí en Egipto va a decir Jeremías en el capítulo 44, versículo 26, que va a desaparecer el nombre de Jehová de la boca de los judíos, cosa contraria a lo que había sucedido cuando ellos salen
de Egipto y llegan hasta el Sinaí, y ahí Dios se le revela a ellos, se le revela a los israelitas. Aquí ahora es todo lo contrario, van a llegar a un pueblo donde van a olvidar a Dios. Es lo que nos va a decir Jeremías. Entonces estos capítulos son leídos como un antiéxodo para que nos demos cuenta de cómo Jeremías y Moisés están bastante conectados. Cuando son llamados los dos, ambos muestran una objeción contra Dios. Jeremías y Moisés van a decir, ay Señor, tiene la misma expresión en el hebreo. En el capítulo 1, versículo 7 de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías que lo va a mandar para que hable, cuando le dice, lo que yo te mande, eso tú les hablarás. Eso exactamente también se le aplica a Moisés, solamente se le aplica a Moisés, no hay otra persona a la que se le apliquen las mismas palabras en el Antiguo Testamento. La frase pondré mis palabras en su boca, solamente la volvemos a encontrar en Jeremías 1.9 y en Deuteronomio 18.18. Se aplican a Jeremías y se aplican a Moisés. De modo que Jeremías 1.7 y 9 presenta relación exclusiva con Deuteronomio del 18 al 18. Entonces, por eso es que a Jeremías se le menciona como este profeta, como otro Moisés más, pero este Jeremías ya va a vislumbrar el nuevo pacto que es necesario. Acerca de cómo podemos aplicar el mensaje de Jeremías a nosotros en el día de hoy, para Jeremías va a ser muy importante que la religión se manifieste de una manera interna. Jeremías sabe que la conversión, para que sea verdadera, tiene que surgir del corazón. No es algo simplemente externo de hacer buenas obras, tratar bien a los pobres. No se trata nada más de eso, ¿verdad? Sino que el corazón tiene que ser transformado, porque ahí en el corazón es donde radica el bien y el mal. Por eso concibe y espera la restauración en base a una transformación interior, algo que solamente Jehová puede hacer. De eso se va a dar cuenta Jeremías. Jeremías también se va a dar cuenta que el nuevo pacto es vivo y es activo, y se trata de vivir el mensaje, vivir juntos como cristianos para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir, ¿verdad? Este nuevo corazón que Dios nos ha dado nos hace posible que tratemos de mejorar nuestro entorno y las relaciones con nuestros semejantes. ¿Qué podemos aprender de Dios? Ahí en Jeremías, algo muy importante es la nueva alianza. Ya lo hemos mencionado desde el comienzo de este video. Es el mayor mensaje de Jeremías y es diferente a lo que sucede ahí en el Sinaí, porque en este nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, el hombre ahora sí va a encontrar dentro de sí mismo las motivaciones para ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar su Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu, ahora sí el hombre va a querer buscar a Dios de una manera real y verdadera. La nueva situación es acompañada por el perdón de pecados, y de este modo se realizará el verdadero fin por el que Dios había ofrecido la alianza en el Sinaí, ¿verdad? Hacer de Israel su pueblo y ser Él su único Dios. Entonces, algo importante de Jeremías es el asunto de la nueva alianza. Y algo también muy importante en Jeremías, al igual que Oseas, como dijimos que Jeremías y Oseas son profetas muy similares, con mensajes muy parecidos, Jeremías va a continuar con la tradición de Oseas y también va a presentar el abandono de Dios por parte del pueblo de Judá como la traición a un compromiso solemne comparable al del matrimonio. Es una traición, es un adulterio, porque es un compromiso, un pacto que se ha hecho entre dos personas, como si fuera un matrimonio. Pero en ese aspecto también Jeremías va a llamar o va a evocar al amor de Dios, ¿verdad? Que Dios en su amor, comparable al de un esposo por una esposa, va a perdonar a su pueblo. Entonces Jeremías va a hacer mucho énfasis también en el amor de Dios. De hecho, inclusive cuando habla Jeremías acerca de cómo Dios le habla a él, cómo lo convence, digamos, a que sea un profeta. El profeta dice en sus propias palabras, ¿verdad? Me sedujiste con tu amor, ¿verdad? Me ha seducido Dios. Y obviamente esta seducción tiene una connotación muy de un matrimonio, ¿verdad? De seducir a alguien, atraer a alguien en amor. Y esta es una imagen única en la Biblia de Jeremías, al hablar acerca de esta seducción que hace Dios por él. Y subraya que la iniciativa divina, el hecho de que Dios llame a Jeremías, está motivada por este amor apasionado que tiene Dios por los hombres. Es grande el amor que Dios tiene por ellos. Entonces, Dios está continuamente seduciendo a los hombres, ¿verdad? Atrayéndolos a sí mismos, pero el hombre es el que se resiste para su propio mal. Y es parte del mensaje de Jeremías.